Bueno, bueno, muy bien, gente. Vamos despacito, 5 minutos de comenzada la conectividad. Vamos a dar inicio a esta pequeña mesa de trabajo del Observatorio Electoral de la Fundación para una Democracia Participativa. Esta es una mesa más de este año, que llevamos 4 o 5 mesas de trabajo ya, y nos quedan 2 o 3 para finalizar el año. Estamos tratando de proponer un tema con algunos datos disparadores una vez por mes, para periodistas, para voluntarios de organizaciones sociales, para estudiantes de ciencia política e interesados en la materia de la calidad de la democracia y su funcionamiento desde distintas perspectivas. Ahí está Silvina. Gracias, Silvina, por estar. Silvina, acordamos en tu ausencia que te íbamos a dar la palabra a vos primero cuando yo termine. Así que cuando yo termine de exponer, como sos la dama, te damos la palabra para que analices libremente. Pensábamos todos que no más de 10 minutos cada uno y después abrir un poco el debate o la opinión del resto de los que están presentes. ¿Te parece bien, Silvina? Ok. Entonces les estaba contando un poquito el marco, así en un minuto. Estos informes tratan de condensarse en formato de infografía o de pequeños informes de 3 carillas, 4 carillas. No son informes académicos, es decir, no tienen ni el rigor ni la carga horaria que tiene un paper académico para presentar en una revista, si no alcanzan ni los 20 ni las 25 carillas, ni tienen meses de trabajo. Tienen más o menos una carga horaria cada uno de 1 mes y medio de trabajo, se buscan datos y se comparten con ustedes. En este caso, hemos decidido abordar el tema de la comunicación dentro del marco de la tarea legislativa, la comunicación política, el legislador y un subtema dentro de la comunicación que son las redes sociales en estos tiempos. Así que bueno, en ese marco vamos a comenzar con un disparador y voy a después a darle la palabra a todos. Carla, haceme a los 10 minutos, haceme seña con la mano de que tengo que ir cerrando. Bueno, chicos, Bueno, dale. yo empecé para compartir con ustedes esta tarde. Primero, gracias a todos por estar. Empecé a decir que hay dos elementos que nos guiaron para este trabajo como marcos teóricos para después bajar a los datos de nuestra legislatura. La primera tiene que ver con el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, es decir, hay muchas ONG, hay muchas asociaciones, inclusive asociaciones mundiales, que se dedican al tema de transparencia legislativa, calidad de los parlamentos, y esperen que voy a silenciar a todos. Calidad de los parlamentos y posibilidades de alguna manera de mostrar mejores prácticas legislativas. Este índice latinoamericano tiene pautas, criterios para evaluar una tarea, un parlamento subnacional y nacional, y cuáles serían los criterios de calidad que deberíamos pensar en un consejo deliberante o en un parlamento provincial. Fueron tomados algunos de esos índices, algo se va a mostrar acá y otros se van a mostrar en otras tardes o en otros momentos de encuentro. Y luego, el segundo elemento que compartimos, que los invitamos a ustedes si les interesa profundizar, son los trabajos de Carlos Gervasoni, que dirige hace muchos años un programa de calidad de la democracia en los estados subnacionales, ¿no? Es decir, las provincias. ¿Qué pasa con la democracia en las provincias? Esos dos son como las dos referencias que nos enmarcan nuestros datos. Lo primero que hay que decir es que Carlos Gervasoni nos enseña, él toma de otros teóricos también, nos enseña que hay estudios que marcan a la calidad de la democracia en Chubut o de otras provincias patagónicas dentro de una tríada de posibilidades, 3 polos de posibilidades de categoría. Por un lado, regímenes autoritarios, no democráticos, en un extremo. En el otro extremo, regímenes democráticos. Y en el medio, lo que ellos categorizan como regímenes híbridos, o lo que nosotros podríamos llamar en criollo democracias de muy mala calidad, o democracias muy imperfectas, regímenes provinciales precarios, pero que aún siguen siendo democráticos. En el extremo, digamos, de la derecha, como regímenes no democráticos,
varios estudios argentinos que cita Carlos Gervasoni ubican, por ejemplo, a Formosa o, por decir, en este momento menciono Formosa o Santa Cruz, por ejemplo. ¿Por qué los ubican como no democráticos? Bueno, una serie de categorías, de criterios de análisis, entre ellos alternancia, independencia de medios de comunicación, independencia del Parlamento. Bueno, hay una serie de categorías que, competitividad electoral, este es un factor clave. Hay muchas provincias que no conocen la competitividad electoral, es decir, que hace décadas que el que gana saca 60 y el que pierde saca 18, ¿no? O uno saca 70 y el otro saca 20, y en cada elección el partido hegemónico obtiene arriba de 50 o 60% y el segundo partido obtiene por debajo del 30%, es decir, nunca menos de 25 puntos de ventaja, lo que lo transforma en una elección no competitiva. Sería algo así como un partido de fútbol en donde uno siempre gana 14-2, 15 goles a 1. Bueno, eso parecería no estar mostrando un partido de fútbol, sino en realidad otro fenómeno democrático, otra patología. Bien, hay dos casos muy llamativos. El caso de San Luis, por ejemplo, es un caso muy interesante, dado que la misma familia gobierna desde 1972. Padre y dos hijos llevan 45 años en el poder, ¿no? Es decir, ahí ubicamos a regímenes no democráticos. Luego tenemos regímenes híbridos. Los informes de Carlos Gervasoni ubica a Chubut dentro de un régimen híbrido, es decir, dentro de una democracia, de una provincia democrática, con problemas, con carencias, con dificultades, con imperfecciones, digamos, ¿no? Bueno, eso es como primer marco, ¿no? Si bajamos de esa generalización, porque esta no es una conferencia académica o teórica, lo bajamos a un tema empírico, yo tomé el acto de representar, tomé la tarea de pensar dentro, en esta reunión, dentro del sistema democrático de Chubut, una pieza que se llaman representantes los diputados provinciales, y lo ubiqué adentro de una coordenada que tiene que ver con pensar la representación. La representación de estos diputados. Lo primero que tengo que decir entonces, ¿qué es representación? ¿Qué entendemos por representación? Allí tuve que repasar en estas semanas los viejos teóricos de la representación y nunca el tan bien ponderado Bobbio, ¿no? Que nos manifiesta claramente que existen tres tipos de representación clásicas en las democracias occidentales y en la tarea legislativa que nosotros, a la luz de evaluar a estos legisladores, tenemos que aplicar, digamos, ¿no? La primera representación tiene que ver con el orden sociológico, dice Bobbio, ¿no? El representante sociológico es aquel que, por decir algo, pertenece a la misma clase social, a los mismos subgrupos, se identifica con valores, con identidades culturales, representa un colectivo de la sociedad por elementos de condición de clase, de cultura, de etnia, que hace que tengan cierta representatividad sociológica. Por decir una cosa media burda, un diputado mapuche que representa un colectivo mapuche, digamos. Allí habría como una representación casi, un reflejo sociológico, ¿no? Luego tenemos una representación en formato de mandato, que él menciona el caso de los embajadores en los organismos internacionales, pero que no funcionan en el sistema parlamentario. Es decir, esa persona es inactiva en su criterio de representación. Uno le da el mando, va y vota, lleva ya el voto, pero el voto, qué sé yo, por un pacto, por un tratado, por lo que fuese, ese representante de la Argentina ante Naciones Unidas lleva ese mandato y ese mandato lo impone otra persona, hace de cartero, de viabilizador, digamos, de representación mecánica de otro que decidió. Ese no es el caso de los legisladores, que no tienen una representación mecánica de un mandato. Es decir, ningún legislador asume en la Cámara de Diputados de Chubut, ni de la de Nación, con el mandato de votar tal cosa dicho por alguien, porque en realidad
lo elegimos un colectivo con intereses distintos, con valores distintos, que más o menos seleccionamos un diputado. Entonces después nos queda el tercer criterio de representación, que es sobre lo que me parece que hay que discutir hoy a la tarde, que es la representación, digamos, de lo que llamamos una canalización de intereses, canalización de demandas, de intereses, que, como bien dice la palabra, el diputado debiera traer al recinto, ¿no? Es decir, recoger y traer. Es elegido primero por una canalización, porque esa persona, supongamos, propone un conjunto de ideas, ese pueblo lo elige, y luego la tarea de él, además, es llevarlo a la Cámara, ¿no? Es decir, recrear. Representar es tratar de recoger esos intereses y volverlos a volcar en la tarea legislativa. Pero esa representación es siempre imperfecta, siempre flexible, no es un mandato mecánico como la del embajador, ¿no? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos acá es que los diputados provinciales, para ser evaluados en qué calidad democrática se encuentra Chubut hoy, o aproximarnos a ese debate, aunque sea introductorio, es cuánto representan, cómo representan y qué proceso llevan adelante durante 4 años en el estado de Chubut. ¿Cómo representan? Muy bien, entonces ahí tenemos que dividir la representación legislativa en 2 dimensiones muy importantes. La dimensión de acto de ser elegido y la dimensión de proceso. Una cosa es el acto y otra cosa es el proceso. El acto es el acto de ser elegido. En noviembre elegimos, bueno, en este caso no elegimos diputados, en el 19 tuvimos un acto, una elección en la cual seleccionamos con el voto de la ciudadanía determinadas personas y le dimos un mandato genérico. Ustedes nos representan en la Cámara. Pero luego viene la representación como proceso. Ese acto, ese mandato electivo no murió ahí, no terminó ahí. Yo me gusta usar ejemplos un poco sencillos. Cuando nos pactamos un noviazgo, cuando decidimos aceptar al otro como pareja, bueno, a partir de hoy iniciamos esta relación, ese acto fundacional no termina el proceso de construcción. Luego viene, después de esa aceptación, viene la construcción de ese vínculo, ¿no? Bueno, el amor se va retroalimentando en función de lo que va sucediendo después, además del acto de declararnos marido y mujer, o pareja, o lo que fuese. En el caso del diputado también, el acto de representar es un acto preelectoral y postelectoral. La representación es un ejercicio que continúa. Y ahí viene una cuestión central, que es, en primer lugar, una de las encuestas que hicimos nosotros mostró, y lo hicimos en el 19, ni bien terminada la elección, hicimos una encuesta muy interesante, con un recorte chico, solo para Trelew, no la hicimos para la provincia, porque no teníamos los recursos, pero se hicieron casi 900 encuestas en Trelew y le preguntamos a las personas, el mes pasado, ¿usted a qué diputado votó? No cuántos diputados había, cuántas listas había, no. ¿Usted a quién votó? Denos un nombre, recuerda un nombre de legislador que votó, y la mayoría, un abrumador porcentaje, más del 65% recordaba al gobernador, ¿no? Yo voté a Arcioni, yo voté a Mena, yo voté a Juan, yo voté a Pedro. Es decir, el diputado provincial estaba borrada de la imagen, porque lo que iba dentro de una boleta sábana, y por lo tanto la representación de ese diputado era más que nada al apoyo al gobernador. No estaba la sociedad, por lo menos en Trelew, en la medición que nosotros hicimos, no estaba votando diputados. Los diputados entraron y inmediatamente después de votarlo, nadie recordaba quién había votado. Porque no había visto esa lista, no la recordaba. Entonces ahí tenemos un primer problema, que es el día del acto de elección, hay determinados vicios y problemas, como la lista sábana, que debilitan el proceso de representación, lo debilitan, lo ponen en un campo más confuso. El diputado no llega con un mandato nítido, una representación nítida, sino que llega más bien en premio de un gobernador. Pero luego viene el proceso de representación. ¿Qué hace con ese mandato? Asume el 10 de diciembre, perfecto, todos festejan y comienza la tarea legislativa. Y ahí viene un aspecto central del proceso de representación.
que, como dice Bobbio, es muy interesante, el proceso de representación puede debilitarse o fortalecerse. Y se debilita así la tarea de canalización, de articulación con la sociedad, se aleja o se fortalece si sucede lo contrario. Es decir, si el diputado dice, bueno, yo ya llegué, a mí ya me votaron, yo no tengo más nada que hablar con nadie, ya está, ya soy diputado y me quedo acá y elijo qué votar y qué no votar, me autonomizo, me independizo completamente del proceso de mis representados, me aíslo de esos representados e inicio una fase de lo que se llama un parlamento iluminista. Un parlamento iluminista, que ya lo teníamos en los parlamentos previos a las repúblicas democráticas, con las monarquías republicanas europeas. Es decir, el legislador no se debía a un pueblo, no había nada que articular. Ya estaba elegido, era él en su sabia concepción la que sin consulta a nadie debía votar lo que se le ocurriera. Llamamos a eso un parlamento de iluminados. No hay nada que consultar con nadie. Ya todas las respuestas las tengo yo. Me parece que estamos bastante lejos de parlamentos de iluminados, pero bueno, eso es otro análisis. Entonces ahora lo que les voy a mostrar, esto le tengo que decir en un minuto más, que todo esto está en el marco de un acto comunicacional que tiene que ver con que en pandemia, durante 2 años, no hay posibilidad de que los diputados construyan diálogo y comunicación política con la sociedad porque los encuentros están limitados al máximo. Por lo tanto, decidimos tomar el estudio de qué hacen los diputados con las redes sociales, único canal abierto y legítimo de diálogo con la sociedad en tiempo de pandemia. Y de eso se trata el aporte de hoy. ¿Cómo reconstruyen ese vínculo de representación en el marco de las redes sociales en un contexto donde la obligación de ellos es representar y comunicarse? Entonces voy a compartir con ustedes un poco el estudio que queremos compartir, muy breve, muy breve. Voy a pasar algunas placas para no embolarlos. Bueno, lo primero que tenemos fue el estudio elegimos 6 categorías y 3 redes sociales. ¿Me escuchan ahí? Porque no estoy canchero acá. ¿Me van siguiendo acá? Sí, se escucha bien, bien. José. ¿Y se ve bien? Me faltan 5 o 6 minutitos. Bien, voy más rápido entonces. Chicos, miren, acá elegimos nosotros, bueno, vamos a estudiar ¿qué? Redes sociales, diputados y ¿qué? Bueno, elegimos 6 categorías. La primera es, ¿ofrecen los representantes de la sociedad su currículum en las redes sociales para ser conocidos, para que la sociedad evalúe su trayectoria? El segundo criterio es, ¿ofrecen a la sociedad vía redes sociales los proyectos de ley que están presentando, que presentaron? La tercera, ¿hacen consultas o invitan a eventos sobre proyectos o temas legislativos en sus redes, mesas redondas, paneles, debates, consultas? Vamos a discutir el proyecto que estoy llevando adelante, los convoco para tal día. Cuarto, ¿publican informes de gestión anual? ¿Rinden cuenta a nuestros diputados? Es decir, termina el año y dicen, este año presenté esto, asistí tanto, viajé a tantos lugares, ofrecí tales propuestas, etc. Quinto, ¿publican quiénes son sus equipos de asesores y colaboradores? Sexto, ¿ofrecen medios de contacto en las redes para acercarles demandas, pero medios de contactos reales, no el teléfono fijo de la legislatura? Estos son 6 criterios de otros criterios que fuimos seleccionando de estos indicadores latinoamericanos de calidad legislativa, que son muchos más, pero que estos nos parecieron súper posibles de estudiar. Muy bien, entonces la primera infografía que quería compartir con ustedes es que nos llevamos una sorpresa impresionante cuando empezamos este estudio, porque lo primero que descubrimos es algo que nunca imaginábamos, era que el 74% de los diputados no ofrecía información en las redes sociales. Ni buena ni mala, ni esporádica ni constante. Perdón, que 26% de los diputados no ofrecían y que el 74% sí ofrecía, pero de una manera muy inconstante que vamos a ver ahora. Perdón, 74 sí, pero en alguna de las 4 redes 26 no. Igual nos pareció no sé qué les pareció a ustedes, pero que un diputado durante 2 años imposibilitado de estar en contacto con la sociedad físicamente tenga uno solo,
por supuesto es el 26%, pero que uno solo esté ausente de las redes sociales, está hablando mucho de la comunicación, del acto de representar, del acto de lo que está haciendo, ¿no? Bueno, acá les quería mostrar otro de los criterios. ¿Los diputados hacen consulta o invitan a eventos sobre proyectos o temas legislativos? No, no 25. Recuerden siempre que son 27 diputados, ¿no? Algunos ya lo tienen de memoria, pero muchos otros no lo saben. De 27 diputados, 25 diputados no invita a ningún evento. Esto es un estudio de 6 meses, ¿verdad? Durante 6 meses no invitó a ningún evento vinculado a proyectos o temas legislativos que él lleva adelante o que otros llevan adelante. Solo 2 sí invitaron a alguien. En este caso los ponemos aquí. A la diputada Andrea Aguilera y Senia Gabela fueron las únicas 2 que nosotros detectamos hicieran alguna invitación a la sociedad a participar en algún evento vinculado a proyectos legislativos. Publican algunos informes de gestión anual, terminó el año, diciembre, enero, febrero, hacen un balance, hacen un PDF, lo cuelgan, lo publican, ponen un link para bajarlo de algún otro lado. ¿Qué hizo este diputado todo el año? No 24 de 27. Solo, de nuevo, Andrea Aguilera, Adriana Casanovas y María Belén Baskov sí entregaron algún tipo de informe de gestión anual. Para otro análisis quedará qué tipo de informe es, qué calidad tiene, pero los otros 24 no entregaron ningún tipo de informe, no dieron cuenta en absoluto de su tarea en el año. Otro criterio, ¿publica algún tipo de informe de gestión? No, ya está. Otro criterio, ¿publica quiénes son sus equipos de asesores? Esto es una cosa muy interesante. ¿Quiénes son sus asesores? ¿Cómo puedo yo acercarles a ellos? ¿Qué calidad tienen? ¿A quiénes premian? ¿Cómo están asistidos? Bueno, 23 de los 27 diputados no ofrecen ninguna afirmación en ninguna de sus redes de con quién trabaja, cuál es su equipo, quiénes los asesoran. Recuerden que los asesores, en caso de los legisladores, son de alguna manera funcionarios públicos también. No está esa información. Solo Andrea Aguilera, nuevamente, María Belén Baskov, Senia Gabela y Mónica Sasso ofrecen algún tipo de información de quiénes los acompañan como asesores. Y aquí vemos una cosa muy interesante, ¿no? Tienen cuenta activa de Instagram. 21 de los 27 diputados no tienen Instagram. O tiene una cuenta abierta pero inactiva durante meses. Es decir, la pusimos como que no tiene. Dentro de no figura tiene abierta sin actividad y no tiene directamente. Porque tener una cuenta abierta y no tener publicación alguna durante 5 meses es lo mismo que no tenerla. 21 diputados están fuera de una de las redes sociales juveniles más importantes de Argentina y de Chubut. Solo 6 tienen una cuenta. Y ahí hay un número. Si ustedes ven, estudiamos, ahora no lo puedo profundizar porque ya me queda muy poco tiempo, pero hay un número que refleja la cantidad de publicaciones promedio por mes. ¿Qué tiene cuenta? Está activa, pero ¿qué nivel de actividad tiene? Andrea Aguilera en promedio publica 6 posteos por mes y así sucesivamente. La única 3 personas que estarían, digamos, hiperactivas sería Tatiana Goic, Senia Gabela y Mónica Sasso, que son las 3 diputadas más activas en Instagram. El resto de los diputados no tiene Instagram. Aquí hay un título que está mal. ¿Publica quién es su equipo de asesores? No. En esto, aquí lo que funciona es cuánta gente tiene una fanpage activa y cuáles no. Hay solo 4 fanpages activas. ¿Por qué fanpage? Porque fanpage es algo muy distinto a un perfil personal. Después lo podemos profundizar. ¿Tienen en cuenta de Twitter? Bueno, aquí me llamó poderosamente la atención. ¿Qué hubiésemos dicho cada uno de nosotros? Y que sí, que todos tienen cuenta de Twitter, porque es el espacio en donde los diputados largan frases cortas en el mundo, en el escenario del debate político, con periodistas, con el mundo politizado. Bueno, por supuesto, sí, mejoró mucho la presencia de gente que tiene redes sociales, es decir, el 56%, 15 diputados sí tienen, pero 12 diputados no
de 27 no tienen Twitter. Quienes tienen aquí, y nuevamente el número es el número de publicaciones mensuales, en este caso de mayo. Las publicaciones de Seña Gabela en mayo fueron 241, las que más publicó. Estamos hablando de publicaciones o retweet, ¿verdad? Ahí es otro debate que viene después. Y finalmente, para cerrar esto, les muestro este dato que para mí es alucinante. Estos 12 diputados, Anden, Artero, Chiquichano, Sigudosa, Jiménez, Gómez, López, Mantegna, Mansilla, Monguilardi, País y William, no tienen ninguna red social. Están ubicados dentro de lo que se conoce como dentro del apagón. En estos tiempos de comunicación, estos diputados provinciales no disponen de ninguna cuenta en las 3 estudiadas. No están. Muy bien. Con esto voy cerrando el primer disparador para escucharlos a ustedes. ¿Qué quiero decir? Está clarísimo que los diputados no tienen ningún esfuerzo evidente por desarrollar una recreación de la representatividad, por profundizar la calidad de la legitimidad de sus mandatos, por abrirse al diálogo constante con la sociedad. Esto no aparece, no está en las redes sociales. Yo recuerdo, lo traje a modo de, no es de modo de vanidad, sino a modo de ejemplo, que nosotros, cuando a mí me tocó hace muchos años pasar por el Poder Legislativo, habíamos entablado un programa de todos los viernes hacer una reunión en un barrio determinado con el programa del Consejo en tu barrio, que era una visita semanal a algún barrio distinto, a puertas abiertas, caiga quien caiga, y producir un debate allí con los que estaban pasando. Lo que hoy hubiésemos hecho en las redes sociales, digamos, tratar de reconstruir algún tipo de diálogo con la sociedad, y que esto no aparece. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de trabajo para cerrar? Que estos diputados no representan, o por lo menos desde el punto de vista de la legitimidad política, no representan a la sociedad. Representan al macho alfa del sistema político. Es decir, están allí para representar y volver a presentar en la escena pública lo que el hombre fuerte que los puso mande. En este caso, cabeza de lista gobernadores o cabeza de lista de intendentes, y son concejales. Es decir, que hay una gran confusión en el sistema de a quién representan los legisladores, si a la sociedad o al cabeza de lista. Sigue Silvina Cabrera, gracias por estar con tus críticas, reflexiones y enriquecimiento. Adelante. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bien. Gracias, José María, por invitarme. Voy a ser cortita porque creo que el tiempo escasea. Yo hace 2 años hice un programa a través de Azul Media 2020, a través del Grupo Azul, donde trabajo actualmente como periodista, y me acompañaron 2 maniquí. No sé si alguno tuvo la oportunidad de ver ese programa. Lo hacía a las 11 de la noche y estaba hasta la 1 de la madrugada. Y me acompañaron 2 maniquí. Y que, bueno, todo el mundo me decía qué significan los maniquí. Algunos se dieron cuenta rápidamente, otros no tanto, pero el maniquí rubio, con una capa y la bandera argentina, representaba el oficialismo. No era Vanessa Abril, ¿no? Como, no se confundan, que la subsecretaria de Comunicación Pública, ahora precandidata en segundo término, no, de diputada nacional por el Chusotto. Representaba el oficialismo, y otro maniquí de pelo oscuro representaba la oposición. ¿Y qué quería decir? Los maniquí, ¿qué son? Son mudos. Son mudos. Y yo sufro esto como periodista todos los días. Nadie quiere hablar. Nadie quiere hablar. Y no lo sufro solamente en el Poder Legislativo, sino también en el Poder Ejecutivo. Ya prácticamente, desde cuando yo comencé la carrera, trabajar en el periodismo, ahora creo que se comunica la actividad oficial, y con mucha suerte 2 veces a la semana. El resto nos la tenemos que inventar, crear, ver qué se puede hacer, y cómo sacar una información a los diputados, o en su caso al Poder Ejecutivo.
salvo la subsecretaria de Información Pública que dice, bueno, va a salir por determinados medios, aquellos medios que son complacientes con el Estado, con el gobierno actual, entonces salen usando esos medios, llamémoslo los medios amigos. Pero se nos dificulta a los periodistas, aquellos que hacemos calle todos los días, poder encontrar una voz. Y fíjese que estamos en plena campaña política y yo no escucho voces, muy poca, está bien, usted me dirá la pandemia, pero prácticamente la gente ni sabe a quién tiene que votar. Yo doy algunas horitas en un secundario y hablamos los otros días con los chicos de 6º año, que son los chicos que hoy votan, porque tienen 18, 17 años, y que van a votar una persona por 6 años, o sea que cuando se reciban va a estar la misma persona sentada en el Senado de la Nación, y no tienen ni idea. Es más, no sabían si eran para diputados provinciales o diputados nacionales. Y yo creo que a algún sector le conviene que todos estén mudos, porque el Estado últimamente se está usando más para negocios que para el bien común. Entonces, para aquellos que están usando el Estado como negocio, les conviene que todos estén mudos y nadie habla. Yo no escucho voces disidentes. Y si escucho, es un poco por compromiso. Creo que hay, como decía Ramón, al macho alfa, a la cabeza de lista. Y es muy evidente. No tenemos oposición, la oposición es muy tibia, y la gente le da lo mismo votar a uno o que otro porque los considera a todos casi iguales. Todos iguales. Entonces creo que estamos en un gran problema como sociedad chubutenses. La gente no cree más en nadie. Yo me atrevo a decir esto porque estoy casi, no digo las 24 horas, pero estoy gran parte del día en la calle hablando con unos con otros, haciendo notas permanentemente, y la gente está muy descreída, no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Hoy tuvo la manifestación de los docentes, de los de salud, ya la gente ya no quiere participar, porque hay un gobierno totalmente mudo, no escucha los reclamos, no atiende a la gente, hay un Estado austista, hay un Estado mudo, hay un Estado que no comunica, y un Estado que no comunica es un Estado que no existe. Entonces estamos parados frente a 3 poderes inexistentes. ¿Cuál va a ser? Está muy claro, muy conciso, el trabajo que ha hecho FUDEPA, excelente, marca la realidad, no solamente el Poder Legislativo, sino si lo llevamos al Poder Ejecutivo, yo creo que marcaría eso, o peor sería, ¿no? A nadie le interesa comunicarse, ni por Twitter, ni por Instagram, ni por las redes sociales. Nadie quiere hablar, no les interesa, ni va a la televisión, ni las radios, no interesa comunicar. ¿Por qué? Y no sé, porque creo que están haciendo negocios, obviamente. La mayoría no digo todos, pero la gran mayoría ha subido a este Estado para saquearlo, y están a las claras con los juicios que estamos teniendo. Emergencia climática de Comodoro Rivadavia, la Defensoría General impide que la prensa pueda hacer transmisiones en directo. Pedimos hacer transmisiones diferidas, tampoco. Nos queda, el único recurso, hacer alguna nota cuando algún testigo puede salir afuera y si tiene ganas, puede y quiere hablar. Pero prácticamente ya la justicia tampoco quiere que los juicios, revelación, embrujo, el robo de Leticia Huichaqueo con las 4 toneladas de alimentos, también se nos impidió grabar a los testigos. Ahora prácticamente nos clausuraron la transmisión o las grabaciones en el juicio de emergencia climática en Comodoro Rivadavia. Entonces es como que todos se han puesto de acuerdo. Ejecutivo, legislativo, judicial, nadie habla. Bueno, ¿cómo reaccionará la gente? No sé. ¿Qué votará la gente ahora? No sé. Pero yo creo que algo tenemos que hacer como ciudadanos, como vecinos, porque creo que si no, vamos a estar, aunque no sé si ya estamos, totalmente condenados con este tipo de democracia que estamos viviendo.
Gracias, Silvina. Adrián, ¿te animás a tomar la palabra a ti? Bueno, sí, la verdad que la hipótesis de trabajo que vos planteaste, digamos, tu conclusión cuando expusiste, es lo que yo venía pensando antes de que empecé este foro, digamos. Pero bueno, yo lo que quería hablar un poquito es de la materia que sería comunicación política. Tampoco, sin entrar a hacer reflexiones teóricas, ¿no? Pero digamos, todo lo que yo vengo escuchando me lleva a ratificar algo que pienso en general y que siempre pensé. Que hay un problema muy, muy importante, que es pensar a la comunicación y a la política como si fueran dos cosas distintas. Y en estas situaciones se nota muy fuerte que no son, ni deberían ser dos cosas distintas. ¿Por qué digo esto? Porque incluso tienen, desde el punto de vista de las definiciones, conceptualizaciones similares, si uno va a los libros. Digamos, una definición de política, por ahí ustedes saben más, pero eso, por lo que pude estudiar, es la actividad humana por la cual se busca, se quiere mantener el poder, en este caso en el Estado. Y la comunicación política, que es comunicación más política, lo que busca básicamente la construcción de consensos y la gestión de los disensos, en todo caso, a través de mecanismos que tienen que ver mucho con la comunicación. Pero ¿por qué digo que hay un error en pensar a la comunicación y la política como dos cosas distintas? Porque, y relacionado con la conclusión que decían en relación con el tipo de elección de los candidatos, o sea, cómo surgen los candidatos surgen desde la política, y cuando se encuentran que están en lugar de representación popular, se dan cuenta que tienen que hacer comunicación, cuando en realidad deberían haberlo hecho siempre, y más en estos tiempos. O sea, yo, digamos, acá, como que me cuesta a mí pensar con o sin pandemia. Creo que la comunicación tiene que estar siempre a través de todos los medios que sean disponibles. Los diputados provinciales, todos los gobernantes en general, o los funcionarios públicos tienen la obligación de informar qué hacen con su trabajo, porque son empleados nuestros, aunque a veces parece que fuera al revés, un empleado nuestro en relación con que como nosotros somos los encargados de elegirnos. Cuando digamos nosotros, hablo de los que no somos parte de la política partidaria, digamos. Entonces, si un candidato surge de lo que se conoce usualmente como rosca política, y tiene su lugar en una lista, que en este caso es Sábana, porque ese es otro problema importante que tiene que ver con lo que mencionaste vos, José María, la forma de la elección, la lista Sábana, y cómo eso después se refleja en la forma en que los políticos comunican o no. O sea, en general, los políticos, que en este caso los diputados, que son más activos en la comunicación, son los que tuvieron más visibilidad en las listas, o por lo menos tuvieron una aparición pública antes de ser candidatos, inclusive. Hay otros, y creo que en general pasa que los que surgen de posiciones de número, qué sé yo, 11, 12 para abajo, que a veces la gente no los conoce, no sabe quiénes son, están cómodos en esa posición y siguen cómodos después de ser elegidos, y creen que con el anonimato pueden llegar a conservar su lugar de poder, el lugar que consiguieron haciendo política. Pero me parece lo que no se dan cuenta los dirigentes en general, es que creo que vamos a ver, no digo nada nuevo con que estamos en una crisis de los partidos políticos cada vez mayor, importa cada vez más quién es el candidato y no tanto a qué partido representa. Las coaliciones tienen distintos nombres, y los partidos puros casi no existen más. Entonces,
se va hacia una diversificación de la procedencia de los candidatos que es indefectible. Y me parece que cualquiera que pretenda estar en cualquier lista de candidaturas de cualquier cargo que sea, debería darse cuenta que la comunicación comienza mucho antes de ser candidato, y que la legitimación se construye de cara a la sociedad y de cara al electorado antes de ser elegido. Es más, yo creo que tendemos a que sea el resultado de lo que se hace antes de la política, y no lo que se hace durante la política. Porque lo que se hace durante la política queda dentro de un círculo cerrado, que lamentablemente es el que está primando ahora, pero luego no sale por esa cuestión de comodidad, pero nadie, absolutamente nadie, gana con la degradación de las instituciones y con la crisis de representatividad. Creo que nadie se está dando cuenta de esto. Y hay algo que me parece que también es importante, digamos. A mí no me gusta llegar a conclusiones fáciles, es decir que todo está mal, que hay un solo responsable de todo, qué sé yo. La verdad es que la dirigencia muchas veces es consecuencia o reflejo de lo que la comunidad o la sociedad hace. Nosotros también somos responsables como electores, como votantes, quiero decir, de la calidad de la representación. Y nosotros, digo, como sociedad, no como parte de la sociedad, pero desde el punto de vista profesional, como comunicador, en este caso, yo me siento con la responsabilidad permanente de tener una actitud docente, de matizar o de filtrar toda la información que puedo, no solamente desde el punto de vista profesional, en el ejercicio de mi profesión cotidiana, sino en mi círculo más íntimo, en el metro cuadrado que a mí me rodea, con mis amigos, con mi familia, tratar de hacerles saber o distinguir cuál es la información que vale la pena, cuál es la información verdadera, la información que no es tan verdadera, la información en la que hay que desconfiar, cómo hacemos hoy para apartarnos de las fake news o de las noticias falsas que van circulando, cuáles son las maneras de chequear rápidamente que la información circule de la manera más verosímil, más veraz posible. Y de la misma manera, creo que tenemos la responsabilidad de instar a que el debate público está enriquecido, y todos tenemos responsabilidad en que, más allá de o mejor dicho, que la limitación de caracteres de una red determinada, o la recomendación sobre escribir corto en las redes, no sea sinónimo de falta de profundidad. No debería ser eso. O sea, escribir poco no es ser poco profundo, y no obliga a una lectura superficial. Me parece que lo que estamos nosotros haciendo todos como sociedad es tener lecturas superficiales. Leemos títulos nada más. No leemos otra cosa que no sean los títulos o las bajadas, no leemos los contenidos, no nos informamos lo suficiente. Entonces, digo, yo me niego a pensar a la representación política, a quienes nos representan, como parte de algo de lo que no somos parte. Son parte de la misma sociedad en la que vivimos, son el resultado del modo de actuar que nosotros tenemos. Entonces, como comunidad tenemos que tener autocrítica, y tenemos que exigirles permanentemente a los dirigentes políticos que hagan lo que no están haciendo, que en este caso es comunicar. No están comunicando, sea porque, como dice Silvina, están haciendo negocios, sea porque no saben, sea porque no quieren, sea porque piensan que no tienen la obligación de hacerlo, sea porque piensan que en realidad, en lugar de empleados del Estado, son dueños del Estado, que son una práctica que está bastante extendida, lamentablemente. Y además, y por otra parte, quitando la lectura más crítica,
suponiendo que los diputados tengan la intención de comunicar, la verdad que la comunicación política no es tan fácil como se piensa. Como dice un politólogo conocido, especialista en comunicación política, que se llama Mario Riorda, dice, a la comunicación política le sobra prestigio y le falta gente. En realidad le pasa eso a la comunicación en general. Al periodismo también le sobra prestigio y le falta gente, hoy en los medios locales sobre todo. Y en la comunicación política pasa muchísimo. A ver, exijámosle a los diputados provinciales que comuniquen todo el tiempo de lo que están haciendo. Perfecto. Entonces, ¿qué hacen? Legislan, se reúnen en las comisiones o se la pasan tuiteando o paviando en las redes. Además, también hay que distinguir ahí cuál es la red o las redes que tienen que privilegiar. No es lo mismo comunicar en Twitter, en Instagram que en Facebook. No son los mismos públicos. No es la misma comunicación. A mí la verdad que no me preocupa demasiado que un legislador no tenga Instagram, porque en Instagram tiene otra lógica, es una lógica de la imagen que es mucho más superficial, es más superficial de todas las redes, es en la que tiene menos texto, la que entra a través de simplemente una imagen. Está bien, una imagen puede comunicar un montón de cosas, puede ser una imagen política, pero la imagen está más vinculada al marketing político que a la comunicación política, que no es exactamente lo mismo tampoco. El marketing político es parte de la comunicación política, pero no se pueden confundir, porque si uno reduce la comunicación al marketing político, se queda solamente con la imagen y con la construcción de una imagen más o menos ideal, que en realidad después no existe, porque las imágenes ideales no existen, nadie es perfecto. Entonces, a lo que voy es que un diputado o cualquier funcionario que hoy quiera comunicar debidamente lo que tiene que hacer, lo debe hacer, claro, tiene que buscar la manera de hacerlo, tiene que informar, pero también tiene que hacer que esa comunicación sea lo más profesional posible. Tiene que profesionalizar la comunicación, y ahí es donde entramos nosotros los comunicadores, que somos parte importante de la política, porque somos los que le damos la otra pata a este campo, que es la comunicación política, que es un campo que deviene más de la política que de la comunicación, pero que la comunicación está absolutamente relacionada y tiene que estar relacionada. Así que, bueno, no me quiero extender, no tengo una conclusión para terminar con mi intervención, pero creo que está más o menos, espero que se haya entendido lo que quise decir con todo esto. Claro que sí, aparte habrá una ronda de debate. Emilio, y cierra Horacio, arranca vos. Bueno, muchas gracias por la invitación, José María. Yo soy estudiante avanzado de la carrera de Ciencia Política de allá de Trelew, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y además, bueno, vengo de otra profesión, que soy ingeniero agrónomo y becario de investigación en la Universidad Nacional de La Plata, así que no estoy mucho en la zona, pero con la carrera estoy un poco allá más cerca. Por ahí lo mío va a ser un poco más teórico, yo que vengo un poco más de la investigación y bueno, y un poco más de la teoría política, así que por ahí un poco en base a las preguntas que nos había compartido José María en cuanto a la conveniencia o no del uso de las redes sociales, sobre todo en este contexto de pandemia, considero que deberían usarlas y son importantes, sobre todo que no pueda haber una comunicación más directa con los legisladores, y en donde puedan a través de las redes sociales, o también a través de páginas web, o incluso en la misma página de la legislatura, en la cual no hay mucha información, que puedan compartir la tarea legislativa con la población, y sobre todo en este contexto de pandemia. También un poco la presentación de quiénes son los que legislan en la provincia, saber quiénes son, de dónde vienen, sus patrimonios, la educación, toda esa información debería estar compartida.
por ahí un tema central del cual me gustaría compartir es un poco relacionado con el punto 4 que compartió José María, que tiene que ver con la rendición de cuentas de los funcionarios públicos, bueno, en este caso de los legisladores. Hay un concepto que es accountability, o rendición de cuentas, que bueno, se los paso a leer un poco cómo lo mencionan Perusotti y Smulovitz, que tiene que ver con la capacidad para asegurar que los funcionarios públicos rindan cuentas por sus conductas, es decir, que están obligados a justificar y a informar sobre sus decisiones y a que eventualmente puedan ser castigados por ellas. Bueno, y esto un poco también para que esta rendición de cuentas o accountability no quede solamente en el momento de las elecciones, que es el momento en el que la población tiene el mayor poder para aplicar esta rendición de cuentas, que puede decidir que esos funcionarios sigan o no sigan en sus cargos, sino que pueda ir más allá y que haya un intercambio de información más allá de las elecciones. Y bueno, por ahí también en base a algunos de los criterios y principios que mencionaba José María en cuanto a la representación, también todos los legisladores tienen esta cuestión de que no tienen la obligación escrita o legal de cumplir todo lo que prometen, y que una vez que entran en sus cargos no tienen un mandato imperativo, sino que pueden legislar a su manera, ¿no? A título personal, se podría decir. Y bueno, por ahí simplemente esto, y recalcar por ahí algunas falencias, no solamente de los legisladores en cuanto a la comunicación a través de redes sociales, sino también de la propia legislatura, porque quizás hay cuestiones básicas que tendrían que estar reguladas más allá de lo que hace cada legislador. Así que bueno, muchas gracias José María por la invitación, y bueno, yo puedo aportar por ahí un poco menos que los colegas que participaron, porque no tengo tanta formación, pero bueno. Adelante, Emilio, todo suma, gracias. Horacio. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar. Obviamente coincido un poco con todos los conceptos que han manifestado, ¿no? Siempre me acuerdo, Silvina, yo te veía con el tema de los maniquíes, estaban muy buenos. Cuando mostraba la parte oficial y lo opuesto que hacía, era lo mejor que vi casi en mi vida, te digo. Aprovecho la oportunidad de decírtelo porque me hacía acordar, estaba muy bien porque jugaba un poco, Silvina jugaba con la comunicación, justamente mostraba lo que era la oposición y, digamos, el oficialismo a través de lo que sería esa racionalidad comunicativa, que creo que es un poco lo que vos quisiste expresar, José María, cuando hablabas de comunicación que no es información. Creo lo siguiente, y no voy a ser muy extensivo, te pido, Carla, que me avise 5 minutos porque no me gusta hablar, porque soy muy emotivo para hablar y por ahí expreso algunas veces barbaridad, así que les pido disculpas. Creo que a nivel de la comunicación, el problema, hay un problema social, me parece que es la gran fragmentación que existe a nivel de lo social, no solamente en la estructura política, ¿no? Están fragmentada la iglesia, los empresarios, la parte sindical, vale decir, hay un descreimiento entre las estructuras que representan todas las cuestiones de las dirigencias y las bases. Ese es un fenómeno, me parece que es un fenómeno social. No sé si es de la República Argentina, de todo el mundo, creo que es una crisis que se está dando a nivel mundial, ¿no? Y bueno, después entran también estas estructuras políticas de representación. Los conceptos de Bobbio que diste, José María, están muy buenos de lo teórico. A mi entender, no rescatan nada de la realidad. Es un concepto muy teórico de lo que debe ser, pero está totalmente alejado de lo que es. Yo rescato un concepto que me vino ahora, que es el oso y el barbero, de Levi Strauss. ¿Por qué el oso y el barbero? Porque el oso y el barbero establecía estas cuestiones de don contra don. Vos estás en función de quién te puso, ¿sí? Y obviamente vos te debes un poco a quien te puso. Y vos sabés que en esta cuestión de la política, con las listas sábanas que uno elige, en general elige a sus representantes que no son mandantes, son representantes. Pero esos representantes saben muy bien el don contra don, lo que escribió Levi Strauss en El oso y el barbero, estas cuestiones de
de relación. Es como un tronco y un árbol donde las ramas responden al tronco, y en realidad el bosque es toda la cuestión social. Y creo que un poco sale eso en las cuestiones o en la arquitectura legislativa, que está un poco preparada para, digamos, que esa representación tenga determinados mandatos que vienen desde determinadas estructuras, ¿sí? Eso hace que la comunicación política, y también un poco lo que dijo Adrián, esté más sujeta a la información, a las noticias, que a la comunicación política, o sea, establecer esa cuestión de la racionalidad entre el ciudadano y el representante. ¿Por qué? Porque hay un problema, me pasaría a mí, yo no soy político, ni me candideo, ni me interesa. Si soy diputado, obviamente digo, ¿a quién me debo? ¿Al público? No, pará, ellos me dieron el voto, pero en realidad el que me puso ahí, no sé, fue José María, así que yo lo voy a ir a ver a José María. Y mi comunicación política, que va a estar dirigida a toda la sociedad, no sé hasta dónde voy a hacer mi comunicación política con toda la sociedad. Les digo, les soy franco en esto. Entonces, ¿qué pasa acá? A mí me parece que esta cuestión que está pasando obedece un poco, primero, a la fragmentación que hay a nivel de lo social. Segundo, a la arquitectura que se maneja dentro de un legislativo, porque si vos vas al legislativo de Córdoba, casi todos los diputados tienen Facebook, tienen Instagram, tienen el mail y tienen el Twitter en general, digamos. Algunos por ahí no lo tienen, pero evidentemente están en una relación. Bueno, fui a 4 o 5 Facebook de diferentes diputados para explorar un poco esta cuestión de la comunicación. ¿Qué pasa con los Facebook? Y algunas de las cuestiones que yo observo es que, por ejemplo, hay algunos que tienen publicados, por ejemplo, en un diputado se dio que publicó 15 publicaciones y tiene 23 likes, 21, 34, 46 likes, y después tiene algunos comentarios que se intercambian. Entonces fui a ver un poco los comentarios. En realidad, te cuento esto, yo lo que observé más ahí es una manipulación comunicativa, más que una racionalidad comunicativa, porque todos los comentarios en realidad son comentarios más de oposición o de cooperación, ¿viste? No es tanto de reflexión acerca de los temas. Entonces, para no extenderme mucho en todo este tema, y dado que es sobre las redes sociales, y dado que es sobre lo que vos comentaste acerca del uso de las redes sociales por los diputados acá de la provincia, me da la impresión que las redes son como una caja de herramientas más que tiene la comunicación política, que es mucho más amplia, ahí coincidiendo un poco con los conceptos de Adrián, es mucho más amplia, donde hay dos cuestiones acá. Una, la cuestión de la técnica para manejar esas redes sociales. Yo, por ejemplo, tengo redes sociales, pero en Twitter ando muy mal, en Facebook no soy muy bueno tampoco, en Instagram cada tanto lo manejo. O sea, lo que quiero decir es que hay una técnica. ¿Qué pasa ahí? Me parece que hay dos cuestiones. Una es que en algunos casos te crea más problemas que soluciones. No sé si me puedo expresar. Porque tenés que saber manejar bien la técnica, por lo menos para poder establecer una buena comunicación política. Y el otro tema que veo es que en general todas las personas tenemos como marcos conceptuales que nos sitúan, ¿sí? Y muchas veces, digamos, las redes sociales nos facilitan la información, pero no nos permiten comunicar porque los marcos conceptuales de la ciudadanía o de las personas están ya referidos a determinadas cuestiones que quieren oír de una forma, que quieren escuchar de una forma, y están en esos marcos conceptuales. Y el segundo tema es que, digamos, tampoco los ciudadanos son muy demandantes en cuanto a las redes sociales con respecto a los representantes. Digamos, uno ve las redes sociales, en general es un conflicto de intereses, de oposición o de apoyo, pasan por ahí. Y los comentarios muchas veces son inconsistentes. Algunas veces vos te ponés una red social y tenés que decir sobre 20 comentarios, tenés comentarios que son inconsistentes. Sí, valen, pero son comentarios que no tienen nada, que no están dentro de un juego racional. O algunas veces no te sirven por ahí para una tarea legislativa, que tiene una técnica. Digamos, yo voy a poner un proyecto en una red social, en Facebook, y voy con un proyecto y lo pongo y le digo a la opinión pública, bueno, díganme qué opinan sobre esto, y sale uno y me dice, sí, ¿por qué no te metes el proyecto en la luna? Porque en realidad empezás a encontrar y decir, bueno, ¿cuánto rescato de todo esto? Entonces me parece que eso también es un problema. No voy a seguir más porque no
Muy bien, No quiero, eso no lo quiero- relaciono con lo que decía Adrián de hay una relación de retroalimentación con la sociedad, o sea, la sociedad puede llegar a boicotear de sin querer algunos canales cuando estos funcionan, digamos, hay gente que a lo mejor arriesgó y lo cascotearon por todos lados y cerró la cuenta, qué sé yo, por decir algo. Bueno, hemos terminado de presentar la primera ronda del tema, nos quedan 25 minutos para el debate, para el intercambio y para escuchar a otros que están en la lista anotados. Hay palabras externas a los 6, otros que quieran dar su opinión, damos la palabra, abrimos, y si no nos retrucamos entre nosotros. ¿Alguien que se anime a opinar? Malena, ¿querés aportar algo? Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Lo que pensaba es que quizás cuando no comunicamos los legisladores, es porque quizás no tenemos que comunicar. Si bien estoy de acuerdo con que hay ciertas lógicas, a veces es eso, igual que los periodistas, no tener contenidos. Y usar como la banca es como el resguardo ahí en que en vez de abrir la puerta y el canal a quienes representamos, es como lo que divide. Pero quizás por eso sea que no se usan, no se piensan las redes. Y quizás también es una responsabilidad aprender esa técnica, porque hoy por hoy no se pueden negar las redes. Entonces, así como nuestra función es representar, también debería ser buscar las formas de comunicarnos con a quienes representamos. Gracias, Malena. Yo quería retrucar y así vamos intercambiando libremente todos. Yo creo que hay una dimensión que es la de la información. Alguien dijo, primero que hay consenso, llama la atención porque yo veo que hay unanimidad diciendo no hay comunicación. Es decir, después vemos por qué, ¿no? Pero hay como una especie de consenso donde hay un momento de apagón, de vacío, de escasez de discurso, de presencia, de interacción política, al menos de los diputados, pero podríamos extenderlo a muchos más actores. Eso pareciera haber un consenso. Por ahí hay matices en por qué. Yo lo que digo es que quería aportar esto al debate. La información es una cosa y la interacción es una cosa mucho más compleja y rica. Cuando nosotros hablamos de representar, en este caso del legislador, lo que estamos pidiendo es que el legislador intente representar. Por supuesto que ya sería un avance enorme si el legislador puede informar. Se votó esto, voté esto por estas razones, mi fundamentación, además de estar en la versión taquigráfica, la comparto con todos ustedes, así no tienen que navegar adentro de la versión taquigráfica, la dejo aquí a mano, dejo mi currículum a mano, dejo abierta la posibilidad de que haya algún asesor ad honorem que quiera ayudarme en los 3 proyectos que tengo que tratar en los próximos meses, dejo abiertas sugerencias, un canal, o sea, hay diferentes maneras de interactuar que son mucho más complejas que informar. Informar es, hice esto. Eso ya sería un avance. Pero interactuar es algo distinto, que se ve muy bien en el político en campaña. ¿Qué hacemos cuando nos ponemos en campaña? Asistimos a lugares supuestamente a escuchar cómo están los bomberos. Hoy visitamos los bomberos, hoy visitamos la fábrica, hablamos con Pepito y Pepito nos contó que está poniendo una máquina, si es oficialista y si el candidato es opositor, que está a punto de quebrar, y vamos recogiendo de la realidad cosas, las ponemos en la escena pública, siempre con intereses, por supuesto, pero de alguna manera asistimos, lo que se llama caminar, recorremos. Ese acto de recoger supuestas demandas termina el día de la elección y desaparece. Ahí no tiene sentido que desaparezca, debería continuar, a lo mejor con otra forma, con otro tono, con otra velocidad, pero ese recorrido institucional para recrear y representar no tiene sentido que desaparezca. La otra cosa que yo quería decir es que en la provincia del Chubut,
como la provincia de La Pampa, como la provincia de Neuquén, como la provincia de Santa Cruz, negarse a las redes sociales es negarse a la comunicación, porque tenemos miles de kilómetros, miles y miles de kilómetros donde un diputado no va a llegar nunca a esas comunidades. Por lo tanto, negarse al WhatsApp, al Facebook, a las redes, es directamente cortarle el canal de información con ese individuo, o apostar al otro canal que no está funcionando, porque si ustedes, como bien lo decía Silvina, si ustedes observan la prensa estándar, clásica, tampoco hablan los diputados. Hablo de los diputados porque estamos justo pensando en esto, pero vos mirá, yo hago la tarea todos los días, bajar todos los diarios por estas investigaciones y miro los Twitter de los 4 grandes diarios, Crónica, el Diario de Madrid, Jornada y el Chubut, los reviso en el Twitter y publican una... Y es muy fácil ver la presencia de los políticos en Twitter, porque el navegador de un diario te permite ir viendo todos los Twitter del diario, y todas las noticias del diario a muy alta velocidad, son más o menos entre 10 y 15 noticias por día, aproximadamente cada diario, 15 tweets vendrían a ser, es decir, transforman el diario en una serie de Twitter, y entonces vos con la flecha y la columna de navegación vas mirando, vas bajando, y ves esas 15 o esas 16, 17 noticias diarias en un instante, en menos de 2 minutos, 3 minutos, y te llevas un pantallazo perfecto de qué hay, y lo que hay es accidentes, deporte, noticias de color e información oficial. Punto. El gobernador inauguró, el gobernador compró, informó, acto, asistió, pum, pum, pum. Una reproducción masiva de la noticia oficial. No hay diálogo político, no hay comunicación política como la que estamos hablando. Los diputados no están. Salvo cuando hay una rencilla, por ejemplo, qué sé yo, al diputado X lo escracharon por lo de la minería, entonces salió a decir que eran unos bar, entonces aparece una noticia vinculada a lo legislativo, pero más que nada a un hecho de violencia, un escrache, aparece el diputado. Si no, el diputado no está, tampoco en la prensa estándar. Bueno, entonces, ¿qué concluimos con esto? En esta cuestión, es que no hay información, hay un apagón en las redes muy notorio, ese apagón tiene mucho que ver con lo que dice Horacio, la lealtad se la deben a otros, no a la sociedad, pero esto no es compatible con una democracia, esto puede ser compatible con el poder. Bueno, yo le debo mi mandato a Rodríguez Sá, y por lo tanto, en vez de hablar en la radio, me voy a comer al quincho de Rodríguez Sá, aplaudir los malos chistes, decirle que es un capo, y recrear esa legitimidad de decir, bueno, estás dentro de los diputados amparados por mí, sos de mi grega, y entonces yo te voy a seguir. Entonces voy al quincho, aplaudo, me río de malos chistes y festejo. Ese esfuerzo va con... Bueno, eso no es compatible con la democracia. Eso es entendible, perfecto, pero no es posible después decirle a la sociedad, no, señora, participe, crea, vote, infórmese, comprométase. Estas dos cosas no encajan. ¿Uno qué le dice a la sociedad? Termino con esto. Señora, comprométase porque vale la pena colectivamente con los concejales, con los diputados, con los vecinales, vamos juntos, elijamos acá para salir adelante. El tipo dice, no, ¿sabes qué? No, porque yo lo voto y después no lo veo nunca más. No sé ni quién es. No me llamen más para votar. Fíjense lo que está pasando en todos lados. La cantidad de votantes baja abrumadoramente. No es una coyuntura. Vos decís, bueno, el 2002 bajó la cantidad de votantes para votar a Kirchner o a... No. La democracia en muchos lugares, no solo en la Argentina, porque bien dijo Horacio, esto puede tener raíces también afuera, es decir, puede ser un contexto más amplio, tiene cada vez menos ciudadanos. Ciudadanos dicen, y el caso más dramático, tal vez el caso que yo creo va a quedar para la historia de la democracia occidental, fue la reforma a la Constitución chilena que están atravesando. Hubo regiones en Chile que después de un año y medio de convulsión política votó menos del 30% de la sociedad y dijo, ¿saben qué? Votar para reformar toda la Constitución no me interesa, hagan lo que quieran. Estoy hablando de reformar la Constitución,
Es decir, no hay elección más importante para la democracia que elegir un convencional, porque ahí mueve la caja, todas las reglas de juego, cambia todo. Menos del 30% fue a votar y dijo, no, ¿saben qué? Hagan lo que quieran. Las últimas 3 elecciones en la Argentina votó menos del 65% de la gente, cuando teníamos un promedio de 73, 75, 10 puntos bajó. Cada vez menos gente. La élite se habla a sí misma. Perdón, que me extendí. Carla. Sí, yo quería, comparto lo que decís al final y quería hacerme eco también de lo que aporta en el chat Leandro, creo. Dice algo así como, no me gustan los siempre, los nunca, los todos, los nadie, y a eso yo también quería ir, porque una parte, a mi entender, de este diagnóstico es mirar qué hacen los funcionarios, mirar qué hacen los legisladores, etcétera. Pero otra parte es mirar qué hace la sociedad, porque esta falta de interacción, de comunicación y etcétera, no se da en todos los planos. Las redes sí se usan, hablo de los ciudadanos en general. Hay personas que seguro que nosotros conocemos muchas, que están prácticamente todo el día con el teléfono en la mano a ver qué pasa en las redes y qué se publica, pero hay una cosa que mirar, que ¿por qué no miran o por qué no esa atención, esa avidez de información con la que en realidad se manejan las redes, utilizan nuestra avidez de información, la novedad, la avidez de novedad, no para la política? Entonces, para mí, esto me gustaría que esto se estire, se amplíe en otros diagnósticos. ¿Qué pasa con los ciudadanos? ¿En qué pasa? ¿Por qué los ciudadanos no les interesa? Está en consonancia con lo que vos decís de votó menos del 30% para reformar la Constitución. Porque, como decía ahí alguien, a veces, sí, por ejemplo, pongámonos en la situación de que sí informen. ¿Cuánta gente lo va a ver? Y lo otro importante, otra cosa importante que quería decir también, lo que decía Adrián, de la comunicación política está excedida en prestigio, pero faltan ahí personas, no me acuerdo cómo dijo la frase, que estaba buena, quisiera que me la recuerde, porque es así también. Hay algunos que conozco que quieren informar, pero tampoco saben cómo. Entonces hay un entrecruzamiento complejo para hacer un diagnóstico. Los legisladores que sí quieren y no saben cómo llegar, los ciudadanos que están ávidos de ver cosas en las redes y que si hubiera cosas atractivas, porque hay formas de hacerlo atractivo, lo verían, pienso yo, se interesarían. Y lo otro que dice ahí Horacio también, de el por qué no, el por qué, qué hace que los ciudadanos, los legisladores no lo hagan, no informen. Hasta ahí. Adrián. No, sí, dos cosas. Una, que lo dijo Horacio, después lo repetiste vos, yo lo di por supuesto también, pero bueno, lo quiero remarcar, que la información y la comunicación son dos cosas distintas. No solamente conceptualmente. En la práctica son dos cosas distintas. La información es una cuestión que supone la unidireccionalidad de los mensajes. O sea, yo emito un mensaje y el otro es un receptor bastante pasivo. Y la comunicación, que es de lo que estamos hablando, es de lo que debería tratarse la cosa. Por eso cuando yo digo, cito a eso que mencionaba Carla, que la comunicación política le sobra prestigio y le falta gente, me refiero a que un trabajo de comunicación, como tiene que ser, requiere, de la misma manera que tienen la lógica de las redes sociales de un funcionamiento de las 24 horas, 24/7, como suele decirse ahora, debería requerir también un trabajo de un equipo de comunicación que esté a la altura de esas demandas, que no descanse, que haya personas con turnos que respondan a las inquietudes y que se genere una comunicación. Después, el manejo de la técnica siempre es posible. Es cierto que las redes sociales lo que hacen es exacerbar el sesgo de confirmación que nosotros tenemos. O sea, la verdad que la comunicación, el diálogo es imposible en las redes sociales, porque nadie lee, o nadie lee, si en este caso se lee, nadie lee lo que dice el otro, sino que busca reafirmar
lo que piensa uno, y ante el menor atisbo de un pensamiento disonante, se ataca, sin leer en profundidad lo que se quiere. Pero eso es una característica de las redes, que está en la práctica, pero la potencialidad de las redes es otra. O sea, está vinculada, pero tiene una potencialidad positiva. O sea, las redes, como cualquier creación técnica, son creaciones, como se dice en algunos textos, sociotécnicas. Ningún aparato, ningún artefacto de por sí es bueno o es malo, depende de sus usos. En este caso, las redes sociales tienen una potencialidad de que es positiva. El tema es saber usarlas. Y para saber usarlas, no alcanza con que el diputado se dedique. Es más, yo reafirmo lo que digo recién. Supongamos que todos los diputados estuvieran comunicando o informando, o al menos informando, que por lo menos es un comienzo, de todo lo que hacen, de sus proyectos, de sus ideas, recoger algún tema de actualidad. Estoy seguro que mucha de la gente que interactúa en las redes, que es la porción más informada de la sociedad, le estaría diciendo: te la pasas pelotudeando en las redes y no haces tu trabajo. ¿Me escuchan? Sí, atentamente. Sí, nos está haciendo pensar, sí. No, por eso es un problema de mi red. Los vi a todos congelados y pensé que se me había desconectado. Lo que decís nos deja congelados. No, a ver, me perdí un poquito, pero estás hablando de que el pacto con la sociedad no funciona en el seno de las redes, es decir, que la sociedad tampoco acompaña, ¿a eso te referís? Es que por eso, o sea, las redes sociales, ya repito, eso venía diciendo, tienen una potencialidad que es positiva, que se usen de una manera distinta, y que ahí se vea cuestiones más sociológicas que comunicacionales, es otro tema. Cuando digo ¿por qué digo cuestiones más sociológicas? Porque funciona mucho el sesgo de confirmación, y sobre todo, particularmente, lo que se llama el instinto gregario, que es que nosotros reaccionamos ante el primer comentario que vemos que sea positivo o negativo. Por eso, los trolls, que nosotros sabemos cómo funcionan, operan sobre publicaciones de la persona para la cual trabajan. Entonces, esos trolls publican de manera negativa o positiva lo más tardía posible de la publicación. ¿Para qué? Para generar reacciones similares. Y además, nosotros en la práctica seguramente lo vemos. ¿Qué pasa cuando debajo de cualquier comentario que hacemos en las redes hay un comentario positivo? O ponemos una foto nuestra, y si el primero dice qué lindo que estás, el segundo también lo dice. Si el primero dice te estás horrible, el otro le dice, che, ¿por qué no pusiste una foto mejor? Así funcionan lamentablemente las redes en la práctica, pero como tienen eso de negativo, tienen un montón de posibilidades técnicas que hay que saber manejar para que la interacción sea positiva y provechosa, para que pueda llegar a redundar en una mejora de la calidad democrática. Y lo último que digo, estamos haciendo mucha hincapié en las redes sociales, y voy a sacar la manito esta que ya voy a bajar. Estamos haciendo mucha hincapié en las redes sociales, pero la verdad es que las redes sociales son micromundos y son parte de la sociedad, parte de la comunicación, y son micromundos bastante segmentados y bastante especializados. Lo que más importa, haya pandemia o no haya pandemia, es buscar los mecanismos para que la política, los funcionarios, los candidatos entablen una relación directa con la comunidad sin intermediación. Y que esa relación directa no sea, como decís vos, José María, en campaña. Porque nosotros lo sabemos, en campaña los políticos no van a visitar a cualquiera. Van a visitar a la gente que es afín. Es la verdad, sea del lugar que sea. ¿Es posible ver a un candidato que no sea del peronismo, por ejemplo, visitando un gremio? Que los gremios son casi todos peronistas. Es muy difícil. Entonces ahí tampoco se genera comunicación. Se termina siendo en general una farsa. Y eso es lo que nosotros también tenemos que advertir. Y es la sociedad la que tiene que estar informada sobre eso. Por eso también, insisto, y también lo había dicho y lo reafirman varios, la sociedad tiene responsabilidad. Tenemos que estar informados, tenemos que advertir de manera no reactiva, sino informada de las cosas que están mal, y tratar de hacer corregirlas de la manera que nosotros podamos.
Norma, ¿estás vos? ¿Querés hablar? Norma Morales. Sí, ahí estoy intentando Ahí está, adelante. activar. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Norma Morales y participo en FUDEPA. Hoy me metí a esta invitación que convocó José María y el grupo, y me puse a pensar en todo lo que habían dicho, bueno, la mayoría de los expositores, Horacio, bueno, todos dijeron algo que yo no vengo de la política, o sea, me metí en la fundación hace muy poco, pero todo esto me genera más que nada impotencia de cosas que pasan en la sociedad, en la política, y con todo lo que decían de la publicación de este proyecto, ¿no? de este estudio que está haciendo José, ¿qué es lo que pasa con los políticos? ¿Por qué no publican? Y yo creo que en realidad la culpa la tenemos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los diputados, todos los representantes en el Congreso y también nuestros gobernadores, bueno, todos los funcionarios políticos, yo creo que deberían, y debería ser una norma anterior a su elección, de que tienen que tener la publicación tanto de su currículum como persona, todo lo que ha hecho, como todo lo que hace, porque no necesariamente tiene que pasar esta situación de pandemia para que nosotros veamos que no publican o que no sabemos nada de los políticos, y que están ejerciendo y están ganando un fangote de guita y no sabemos qué hacen. Entonces, yo creo que debería ser una norma, tendría que estar, creo que eso se debería trabajar en el Congreso, que todos los funcionarios deberían publicar todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque ellos son representantes nuestros, ¿sí? Y como representantes se deben, ¿sí? Como dice el derecho comercial, por ejemplo, habla de un representante que actúa en representación de alguien, ¿verdad? Para eso tiene que tratar de hacer todo bien, de acuerdo a lo que se comprometió a hacer, y brindar un informe de eso, presentarlo en tiempo y forma. Y en este caso, cuando el funcionario termine su mandato, debería presentar todo lo que hizo. Yo creo que eso es lo que está faltando. No debería suceder esto de que tengamos que tener una pandemia para saber que no publican nada, que no se comunican. Porque en realidad los funcionarios, creo que la clase política no trabaja para el ciudadano, que es la idea principal para la que deberían ser. Porque los funcionarios, todos los funcionarios y la clase política está en esa función para representar los intereses del pueblo, y no lo está haciendo. Eso es lo que yo concluyo en todo esto. Y bueno, tomando lo que decía Horacio, que él habla, dice que los ciudadanos no les interesa, no se meten. Y tiene razón, pero yo creo que debería tratarse este tema en el Congreso para que los funcionarios, en realidad, sea norma de que tengan que publicar. ¿Sí? Gracias, bueno. Norma, muy amable. Tenemos que cerrar. Silvina, ¿tenés ganas de cerrar con algunas palabras, algunas reflexiones? Que tenemos una periodista ahí todoterreno. ¿Estás ahí todavía? ¿Te fuiste? Si te fuiste, bueno, no sé. Ahí dices. Bueno, te doy el cierre a vos, chicos. No le quiero impedir. Si alguien quiere, levante la mano. Si no, cierra, Silvina, como te guste. Adelante. Qué responsabilidad esto de sí. Tu conclusión de todo lo que escuchaste. Bueno, como decía o Adrián y vos, José María, ¿no?
creo que todos coincidimos en esto, que está el poder político, está el Estado apagado en materia de comunicación. No nos estamos comunicando. Y como decía Adrián, las redes hoy están muy... Yo no sé si es que no hay tribunas en las canchas donde la gente se puede ir a desahogar. Hoy las redes son un canal de desahogo de la mayoría de la gente, ¿no? Porque apenas veo un político, me pasa a mí cada vez que enciendo la cámara y hago una nota a un político, no quiere salir. Creo que están muy asustados por este insulto permanente por parte de la gente, así sea radical, peronista, comunista, libre pensador. Tienen miedo a esta reacción negativa de la gente. Pero creo que tampoco la Cámara de Diputados, que debería ser un recinto de debates, se usa. Si hubo un corte de ruta por parte de aquellos que están en contra de la mega minería, es porque jamás pudieron tener una charla o un encuentro en la Cámara de Diputados. Jamás lo recibieron. Jamás lo recibieron. Y el gobernador, que habla de tanto debate en un tema tan profundo para nuestra provincia como es debatir la minería, si minería sí o minería no, y hablaban de tantos debates, yo al menos no participé en ninguno. No participé en ningún debate. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde está el debate? ¿Dónde está el debate que el gobernador plantea? La Cámara de Diputados, que debería ser de puertas abiertas, del debate permanente. Yo hace mucho tiempo que no participo de ningún debate. Está bien, hemos estado en pandemia, se han utilizado todos estos medios para hacer las sesiones, pero debates como hemos participado hace años atrás, con otras cámaras de diputados, quizás en otro contexto provincial también, ya no existen. Yo no sé si los diputados que deben elegirse, al menos se les debe exigir alguna preparación. Yo no creo que todos tengan que ser doctores, licenciados, porque hay que hacer una mezcla también de militantes, ¿no? Que quieran estar en la Cámara sentados. Pero hoy los debates son pobrísimos. Da la sensación que estamos involucionando en los parlamentos. Y cuando hablo parlamentos me refiero a los consejos deliberantes, a las cámaras de diputados. Si uno agarra las versiones taquigráficas de hace años atrás, bueno, eran un placer leer. Hoy les recomiendo que no las tomen, porque es muy triste lo que nos está pasando como sociedad. Es muy triste, yo lo veo todos los días. Es muy triste. No quiero terminar siendo tan escéptica, pero ojalá las nuevas generaciones vayan modificando esto, porque como sociedad y en el Parlamento propiamente dicho estamos involucionando. Y no sé cuáles van a ser las generaciones futuras, si en esta provincia hace 4 años que nos están dando clases casi. Entonces, lo que viene, ojalá sea mejor. Pero bueno, yo no soy muy optimista, ojalá me equivoque. Gracias. Muchas gracias, José María. No, por favor, gracias a vos, gracias a Leandro Ferrari y a otros compañeros que dejaron opiniones, también las leímos. A todos por participar, nos encontramos el mes que viene con otra mesa y otro debate. Chau, un placer, después colgamos el video. Hasta luego.